al doctor Alfonso Zambrano Pasquel para analizando desde el término legal esta decisión por parte de la Corte Constitucional. ¿Qué dijo Paola Roldán? Recibo esta noticia muy conmovida y con alivio. Hubo días donde pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda. Así que hoy ha sido un momento muy especial para mí, dijo esta mujer de 42 años que desde hace 3 años y medio padece una enfermedad catastrófica. Doctor, buenos días. ¿Cuál es su análisis respecto a esta decisión por parte de la Corte Constitucional? Lo escuchamos. Buenos días, don Emilio, y a usted, señor Lorenita. Mire, no son muchos los países en el mundo que hoy ya, yo digo, han dado carta de ciudadanía a la eutanasia y en este caso, como yo llamo también, el derecho a una muerte digna, asistida profesionalmente por un médico. Para tener idea, bueno, el caso de Colombia desde el 2014 está permitida ya la eutanasia, eh, porque antes ya había habido una discusión en el ámbito constitucional y en el 2014 se dictó la ley. En el Perú hay un caso también donde la Corte Suprema de Perú ya autorizó el tema de la cesación de los signos vitales ante una enfermedad también terminal, pero está consolidándose la propuesta de la ley. En Nueva Zelanda en el 2021 se la aprobó, en Portugal, que es una de las últimas, el año 2023, en los Países Bajos ya desde hace más de 20 años, el año 2002, en Canadá desde el 2016, en Luxemburgo desde el 2009, en Bélgica desde el 2022. Y en Estados Unidos, por el sistema de legislación federal, ya hay algunos estados como Vermont, Washington, y está la discusión planteada en otros niveles. Incluso recuerdo el momento del Tribunal Constitucional Alemán en febrero del año 2020, porque hay quienes han dicho, no, siempre estamos mirando, por supuesto, con el respeto que merece la dogmática y la normativa alemana. No está permitido, no, en el año 2020 el Tribunal Constitucional Alemán dijo que era inconstitucional sancionar estos casos de muerte asistida. De manera que Ecuador estuvo inmerso en el debate, incluso algunos académicos pertenecientes a determinados centros de estudio, tuvimos puntos en discrepancia. Cuando me estoy refiriendo a la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas, dos de sus miembros, importantes profesores, se pronunciaron en contra de la pretensión de la señora Paola Roldán. Yo soy también miembro de la Academia Ecuatoriana, yo me pronuncié a favor. Y puedo decirlo resumidamente por qué, que va en la línea de lo que dijo la Corte Constitucional. Por un lado, el derecho de la persona a vivir con dignidad, que es una garantía constitucional que está en la Constitución nuestra del 66, que son uno de los fundamentos que tomó en su momento la Corte Constitucional de Colombia también. Esto significa el derecho de la persona para expresar en determinadas circunstancias, como era esta, una situación excepcional, que quería voluntariamente ponerle fin a sus días por... Se trata la enfermedad ELA que soporta la señora Roldán, una enfermedad degenerativa en la que la familia ha invertido importantes recursos, pero es irreversible ya el cuadro, ya no va más. Y entonces, ¿qué es lo que la señora pretendía para que estar debidamente informado? Se nos interrumpió la señal, doctor, a ver si revisa informado su... e inequívoco de la persona que ejercía el derecho a morir dignamente. O sea, ella dijo, yo, señor, quiero por estas razones. Había un padecimiento de intenso sufrimiento físico o emocional, el diagnóstico de ser una enfermedad o lesión grave incurable, y además pedía la realización de un procedimiento de muerte digna asistida profesionalmente. Y claro, se pretendía, y así lo resuelve la Corte Constitucional, que los miembros del personal médico en estas circunstancias, si se cumplen todos los requisitos, no sean procesados. La Roldán, que ni siquiera haya un repudio ético
y estén exentos de responsabilidad por la práctica de estos procedimientos eutanásicos. Ya se dio el primer momento, que es la autorización de la Corte, que dice que lo el código, que significa palabras más o palabras menos, que sigue siendo delito la privación de la vida de una persona de manera intencional o culposa, salvo casos como este. Es un caso de excepción. Entonces, luego tendrá, y además habla de que es de cumplimiento inmediato. Y lo otro es que deberá dictarse un reglamento al margen del cumplimiento de ahora por parte del Ministerio de Salud, y además dice que la Defensoría del Pueblo se encargue de presentar un proyecto de ley y la Asamblea me parece que le da un año para que lo pruebe. O sea, en este caso la Corte Constitucional, de los 9 miembros, 2 damas, distinguidísimas juristas, se opusieron. Hay razones de variada índole. A veces la ética, las morales, las religiosas. Algún profesor español de gran reconocimiento, incluso Jesús María Silva Sánchez, él ha mantenido el criterio de que no debe permitirse la muerte digna, porque dice que el Estado tiene la obligación de asistir a la persona hasta sus últimos días. Pero que hay dos situaciones. Primero, que el Estado no tiene recursos para afrontar una situación como esta. Y en segundo lugar, el estado ya irreversible de la situación de salud ya no daba más. Y consecuentemente, en mi opinión, yo comparecí como amicus curiae, significa amigo del juez. Éramos muchos los juristas que estuvimos en la lista para intervenir, y yo presenté incluso un documento escrito. Y digo en resumida opinión, ¿qué es lo que se ha reconocido? El ejercicio legítimo de un derecho, que ya va a estar normado. ¿Eso qué constituye? Una causa de justificación. La causa de justificación está dada no solo por la legítima defensa o por el estado de necesidad, también por el ejercicio legítimo de un derecho que le asiste a la persona que lo reclamó, y también el ejercicio de una profesión que no va a estar penalizada. Me refiero a la profesión del médico o el personal médico que va a intervenir en este procedimiento. Allí, para tener la idea, ¿qué es lo que si ya va a existir? La legalidad del procedimiento, la necesidad y la idoneidad, que sea un procedimiento que a veces se llama también de suicidio asistido, y la proporcionalidad, es decir, el derecho de la persona a que se termine su sufrimiento versus imponerle, ¿verdad?, contra su voluntad y contra su gravísima afectación y su derecho a la dignidad, a que soporte una enfermedad terrible con todos los efectos y consecuencias. Entonces, es dramático. Yo le hice seguimiento al caso. Tiene la señora Paola un niñito, y ella revela o relata en algún momento que el niño le dice que quisiera que ella ya descanse para que no siga sufriendo. O sea, es doctor, pero este tema llamó mucho la atención, porque obviamente por primera vez el Ecuador iba a ingresar en un debate, aunque esto realmente no se convirtió en un tema de consulta popular, en un gran debate nacional, sino que se trasladó desde el reclamo de esta paciente que pedía una muerte digna, y sus familiares, que lógicamente estuvieron de acuerdo, la asistieron. Pero el doctor Francisco Plaza Borges nos ha enviado un criterio. Dice que la Asamblea número 70 de la Asociación Mundial de Medicina en Tiflis, Georgia, en octubre del 2019, reiteró su fuerte compromiso con los principios de la ética médica para mantener el máximo respeto por la vida humana. Por lo tanto, la Asociación Médica Mundial se opone firmemente a la eutanasia, al suicidio asistido con ayuda médica y a la distanasia. Por lo tanto, indica, ningún médico debe ser obligado a participar en eutanasia o suicidio con ayuda médica. Para fin de esa declaración, dicen ellos que la eutanasia se define como el médico que administra deliberadamente una sustancia letal o que realiza una intervención para causar la muerte de un paciente que por lo general no está en capacidad de decidir per se, sino a través de terceras
personas y que el suicidio con ayuda médica se refiere a los casos en que por petición voluntaria de un paciente, como este caso, con capacidad de decisión, como este caso, el médico permite deliberadamente que ponga fin a su vida al prescribir o proporcionar sustancias médicas. La preocupación que hay sobre este tema, doctor, es la aplicación de cada caso en particular. En este caso, la señora Roldán, todavía en uso de sus facultades, pedía una muerte digna y sus familiares la acompañaron en el tema. Pero la preocupación que entiendo, algunos médicos expresan que no deben sentirse obligados a dicha práctica, porque si se descubre en el trayecto que definitivamente ha habido otro tipo de intereses y que el paciente no ha sido como la señora Roldán, en pleno uso de sus facultades mentales, sino que está asistida por familiares que de pronto están buscando una herencia, están buscando una muerte disfrazada de suicidio voluntario, e implica a médicos que en investigaciones que haga la fiscalía más adelante determinen que ha habido un complot en ese tema. Entonces, ¿hasta qué punto, dicen los médicos como el doctor Plaza, hay garantías? Por lo tanto, ellos dicen no deben sentirse obligados a participar en un caso así. Pero en el momento que ya es ley aprobada por la Corte Constitucional, esto se convertiría en obligatorio, doctor, el momento que hoy un paciente diga, no, doctor, por favor, nuestro familiar tiene que ir al suicidio voluntario. No, es correcta la apreciación del doctor Plaza y la preocupación de que un médico se sienta obligado. No, ahí surge lo que se llama objeción de conciencia. A ningún médico se lo puede obligar, ¿no? Un médico puede decir, señor, yo por razones religiosas o morales, cualquiera que fuera, o ética, yo no estoy de acuerdo, yo no puedo participar. No lo pueden obligar al médico. O sea, dejemos las cosas en claro. Hay la participación voluntaria. En realidad, deben haber protocolos que deben ser estrictos, que se van a dictar, y tiene que haber una ley también sobre el tema. O sea, no es tan sencillo. No es que porque a la señora Paola Roldán hoy excepcionalmente se le permite terminar con su sufrimiento, ¿no?, que es irreversible por una enfermedad que no tiene vuelta, ya no hay milagro. Yo respeto quienes creen milagro, pero no es el punto. De manera que uno, tiene razón el doctor cuando sostiene, Plaza, que no sé, la preocupación del médico, no a ningún médico lo van a obligar. Hay temas sensibles. Cuando se está pensando, por ejemplo, en la despenalización del consumo de drogas, se arma la discusión. Cuando se está pensando en el matrimonio igualitario, a mí puede que no me convenza, pero existe una sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador. Y el movimiento, los LGBT, es mundial, o sea, a veces se va a contracorriente. Y el tema también de la interrupción del embarazo en caso de violación, por ejemplo. O sea, son temas sensibles que se prestan para el debate, pero yo sostengo que la Corte, una consulta es compleja por una razón. Si usted hiciera una pregunta y dice, ¿usted está de acuerdo que a los violadores y asesinos múltiples se les imponga la pena de muerte? Tenga la seguridad que el 99,99 va a decir que sí. Pero hay que tener cuidado con ese tipo de consultas, porque se podría incurrir primero cuánto dura una consulta y la señora está en fase terminal, ya casi no puede hablar. Entonces, esto es de cumplimiento inmediato. Y que la legislación tiene que ser muy severa, porque estamos de acuerdo. Incluso puede ser que se cree un observatorio ciudadano en todos estos casos para que haya terceras personas que revisen el expediente y puedan determinar, por ejemplo, si no hubiese un interés como el que usted ha comentado, que lamentablemente podría darse y que probablemente se ha dado. Pero este es un paso importante en el derecho a la muerte digna, que es una muerte asistida. Hay legislaciones que le permiten a la propia persona que está afectada, ella misma ingerir el medicamento, ¿ya?, y terminar. Medicamentos, pues, le dan primero calmantes, etcétera, para que esté en estado de somnolencia y luego se le suministra la sustancia. Es una de las metodologías. Y otra es que le permitan que la misma persona ingiera la sustancia. Es una especie de suicidio, o sea, sí. Entonces, hay legislaciones y hay, de manera que el tema queda cerrado con la pretensión de la señora, totalmente legítima, totalmente constitucional, en mi opinión, totalmente lícita,
y ya tendrá que salir en la ley y tendrá que salir el reglamento y los protocolos. Perfecto. Doctor Alfonso Zambrano, vamos al siguiente tema. La seguridad en el país. Las acciones asumidas por el gobierno indican pues que ha mermado la ola de violencia e inseguridad del país. Tanto es así que de acuerdo a las encuestadoras, el gobierno y la Asamblea Nacional gozan de un buen porcentaje de aprobación por la labor que está llevando a cabo. ¿Cómo considera usted que ha venido trabajando el gobierno y cómo debe continuar trabajando en este tema para que poder decir ya en un momento Ecuador volvió a ser un país de paz? A ver, algunas lecturas, doña Lorena. Conversaba justamente ayer con un ex ministro de gobierno, amigo y compadre, quitó su nombre, muy respetable. Y él me decía, es impresionante que el gobierno de Lazo, porque este compadre es una persona mayor, y seguramente lo conoce, no sé si tenga amistad con el expresidente, pero dice, el gobierno de Lazo nunca dio, como dicen los muchachos, pie con bola, no sabía qué hacer, sí, y tuvo pésimos asesores, empezando por el de seguridad, Ordóñez y compañía, y se quedó entrampado. Y dice, este joven Noboa, en apenas 2 meses ha dado las respuestas que eran importantes y que eran necesarias. Entonces, en ese orden de ideas, primero, es verdad, el presidente Noboa, ante la situación que el país vivía, cuando le toca asumir la presidencia con una tasa de muertes violentas que llegaban casi a los 47 muertes violentas por 100.000 habitantes, que si para no hablar de la anterior era de 22 y antes era de 14, la realidad de ese momento, no le quedaba otro recurso que hacer lo que hizo con muy buen criterio. Y allí yo sí creo que debe haber una buena asesoría de una jurista académica como la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, que incluso fue mi alumna en la universidad cuando yo empezaba a dar clases hace muchos años, y es una jurista que sabe mucho, probablemente sea uno de las personas a quienes consulta, y otro académico, Leonel Calderón Tello también, que se graduó con honores en la Complutense de Madrid, que es mi discípulo también, y todos somos miembros de la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas. Cuando hay una buena asesoría, se puede dar buenas respuestas, y para no perder la idea, yo creo que la asesoría no fue la adecuada, y no me refiero a estos dos académicos, no sé quién, le sugirió al presidente que él diga públicamente que el armamento ruso es chatarra. Es un grave error, por el costo que tiene para el país. No vengan a decir que no importa si Rusia no compra banano. Son casi 700 millones de dólares, y ahora el negocio de las flores también. Entonces, mire, ¿era necesario? No era necesario. Esa es una equivocación. Porque hay gente que dice que este armamento ruso que tiene 10 años tiene supervivencia para 20, otros dicen para 50. Entonces, a veces se cometen errores, y eso para que quede la línea bien clara. Pero un acierto el estado de excepción, y alguien dice el estado de excepción dura 60 y otros 30 días más 90, ¿y qué pasa después? Es que el estado de excepción termina, pero la declaratoria de guerra no termina. Cuando alguien va a la guerra, usted no puede decir vamos a pelear 90 días o 120 días, no. El conflicto armado interno no tiene tiempo de duración fija. Puede ser que en 1 año, 2 años. Mire, tan cierto es que es grave que Estados Unidos, y hay que reconocer, el presidente Lazo dejó puestas las baldosas para este acuerdo en los últimos meses de su gobierno. Y un acuerdo formidable. Aquí no se trata de estar ni a favor ni en contra de los gringos, no. 5 años es la asistencia prevista para el tema de seguridad. Donde alguno reclama que sea más dinero, puede que haya más dinero luego. Pero está previsto inicialmente un apoyo de 2.000 millones de dólares, con equipo, con tecnología, con entrenamiento. Ayer, es positivo, en el país está el director antidroga de Estados Unidos, o sea, no viene cualquier persona, y viene no a saludar y a que se cuadren, sino a decir, mire, vamos a implementar un proyecto ya de asistencia. ¿Para qué? Para poder vigilar las costas por donde sale la droga, por Manta, por Santa Elena, por Chanduy, por Anconcito. Es decir, es positivo, pero por supuesto que es positivo. Eso se lo va a ir midiendo, porque mire,
el tema central, y lo hemos dicho más de una vez con ustedes, las armas entran por la frontera de Perú. Ya Perú reconoce libre importación de armas. Una de las armas con las que asesinan a Villavicencio fue vendida en el Perú y luego traída de contrabando. Y por la otra frontera ingresa la droga por Colombia, que tienen 7 bases militares, sí, pero allí los militares no están controlando la salida de la droga. Sale por la frontera con Ecuador. Y ahí la responsabilidad es del ejército, sin duda. Pero miren cómo hoy es que la policía antes no podía entrar, le tenía miedo a los presos o no quería entrar. Porque Ecuador, y esto para mi análisis incluso, yo lo hago hoy en la actividad de criminología y política criminal. A ver, generalmente los carteles, y pensemos en los carteles mafiosos italianos, los mafiosos de Estados Unidos, los 20, los carteles colombianos, los carteles mexicanos. ¿Dónde se arman los carteles? Se arman fuera de la cárcel, siempre. El Chapo Guzmán, el mexicano Rodríguez Gacha y los Rodríguez Orejuela y Pablo Escobar y demás. ¿A dónde se arma el crimen organizado violento relacionado con el narcoterrorismo? Fuera de la cárcel. Ecuador es un caso único, yo diría en la historia mundial moderna o contemporánea, donde el crimen organizado se armó y se estructuró dentro de la cárcel ecuatoriana. Porque entra un grupo, primero los choneros, después quieren otros tener poder y salen los lobos, y salen los tiguerones, y los Johnny Killer y los demás. ¿Ya? Entonces, es un caso único, donde la delincuencia organizada se armó dentro de la cárcel, y es correcto lo que se está haciendo, de desmantelar, porque la cárcel, como yo digo, se convirtió en una industria del crimen organizado, y está bien lo que hace el ejército de desmantelarla y su presencia permanente, y ya algunos de los líderes identificados ya están siendo llevados a la roca. La presencia hoy de la policía que yo he comentado con ustedes más de un año o 2 años atrás, la Policía Especializada Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, ya trabaja en territorio ecuatoriano. Y gracias a eso se pudo detener incluso en Ecuador al Alacrán, un celebérrimo narcotraficante colombiano que lideraba uno de los grandes carteles que Estados Unidos lo tiene pedido en extradición. O sea, todo lo que se está haciendo es positivo, pero el tiempo yo sé que nos apremia, pero no hay que perder la óptica de la importancia que debe significar trabajar, y veo que se está haciendo y hay que seguir en el tejido social. Ese sector pobre, que no tiene educación, que no tiene vivienda, que no tiene trabajo. Y yo veo 2 cosas positivas. La nueva Prosperina, los tiguerones se apropiaron de 5.000 viviendas, y eso es ahora. Y ha entrado el ejército y la policía, los ha sacado y está bien. Y están creando unos centros, no de entrenamiento de sicarios, sino centros para que vayan los jóvenes, los niños, las niñas, a gimnasia, a recibir terapia ocupacional, a pintar, además de ir a la escuela. Y en Durán, que ha sido también una fortaleza de los tiguerones, ya ciertos lugares se están asentando para que ella empiece a trabajarse con ese segmento social. Eso es un gran inicio, y esa es la tarea que el ejército está ayudando a la policía y que el gobierno tiene que emprender. O sea, esta pelea sostenida, ¿cuánto va a durar? No le pongamos tiempo, todo el tiempo que sea necesario, pero mire, lo importante, con la cantidad de droga, hace 2 semanas, 3,5 toneladas en un anfibio, 22 toneladas en una hacienda. ¿Cuántas otras haciendas tendrán caletas de droga? 4 toneladas más la semana anterior. Este último operativo con policía española, que dicen que ha durado como 2 años de investigación, formidable. Más de 30 personas detenidas, billones de dólares incautados, gran cantidad de droga. La eficiencia operativa hoy está a la vista. Es un buen momento. Esa eficiencia operativa tiene que ser mantenida, tiene que ser sostenida, porque ¿qué es lo que podemos conseguir? Además de bajar, porque veo que los indicadores van de 30 a 9 muertes por día, otros a 7, y ojalá que no haya ninguna este tipo de muertes. ¿Qué es lo importante? Cuando los grandes carteles comienzan a perder demasiado dinero por estos decomisos, les queda la opción de buscar otras vías, que sería una bendición para Ecuador. Porque todavía no termina de militarizarse los puertos y aeropuertos, y hay que hacerlo. Es otro mecanismo de control.
¿Qué les queda a las grandes organizaciones criminales? Buscar otra ruta de salida. La otra ruta de salida puede ser Venezuela, puede ser Brasil. Hoy, Chile tiene problemas. Está saliendo mucha droga por su puerto chileno y Argentina, por el puerto de Rosario, que es un puerto gigante. Ya empieza a salir una enorme cantidad de droga. O sea, en eso todo lo que coincidimos, doctor. en esta materia es totalmente positivo y debe mantenerse y tiene que tener el respaldo incluso en el ámbito de los impuestos y los tributos, porque Ecuador está sumido en la peor crisis de inseguridad en su historia. Completamente de acuerdo, doctor. Y precisamente luego de usted, ya está aquí en cabina personalmente el contraalmirante Alan Molestina, ex comandante general de la Marina del Ecuador, con quien vamos a dialogar sobre esta apertura que se da, porque correcto, estamos separando el trigo y la cizaña. Y por esa razón pensamos que todos los aspectos positivos para detener a este monstruo transnacional que es el narcoterrorismo, el narcotráfico, que ha infectado nuestra sociedad en general, debe ser desterrado. Tenemos estas alianzas, acuerdos, perfecto, manteniendo lógicamente los controles respectivos en lo que tiene que ver en materia de soberanía y en materia de respeto a nuestros intereses nacionales. Pero qué bien, coincidimos con usted completamente. Se está haciendo una labor positiva en ese sentido y hay que respaldarla, doctor. Muy gentil por habernos atendido esta mañana. No, a ustedes como siempre, y en este tema yo digo compromiso de todo ciudadano, como usted, como yo, que quiera el Ecuador y quiere un Ecuador con mejores días. Y los mejores días está en qué? En que el Ecuador tenga seguridad, porque la seguridad no solo es para nosotros los ciudadanos que vivimos aquí, la seguridad tiene que ver con la inversión. Así es. Si no hay seguridad en un país, nadie quiere invertir por temor a que un día lo secuestre, el secuestre de un hijo, nadie quiere venir de vacaciones. Ojalá que el Ecuador vaya de alguna manera mejorando como sí lo está haciendo. Eso va a significar la posibilidad, y concluyo diciendo, Ecuador es un paraíso, tiene pesca, tiene agricultura, tiene petróleo, la artesanía, y Ecuador lo que no ha explotado aún como debe ser un centro de turismo formidable. Tenemos la Amazonía, tenemos la sierra con los nevados impresionantes, de verdad, el callejón andino. Tenemos todo para triunfar. El Galápago y la bonanza de las playas ecuatorianas. Entonces, Ecuador tiene todo y para eso necesita seguridad, don Emilio. Muy gentil. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido el doctor Alfonso Zambrano Pasquel,